Muy buenos días en esta hermosa mañana que el Señor nos ofrece. ¿Cómo estás? Espero que bien. Te hablo desde Radio Amanecer, desde el 100.2 de FM, la sintonía que te acerca a Dios. Efectivamente, una emisora que promueve la voz del Señor, la voz de la palabra, y que pretende dar luz, instrucción a todo aquel que lo escucha, que espero que seáis muchos en el nombre de Jesús. Bueno, os acompaña un servidor, Juan Carlos Segovia. A los mandos de técnico está Nieves Colmenares, que da un buen saludo. Y como sabéis, este programa se llama Short Time. ¿Y qué es Short Time? Pues eso es, un breve tiempo para reflexionar. Para que te pares, ya estamos llegando al fin de semana, ya es viernes, y es necesario desacelerar para meditar, para reflexionar, para examinar dónde está nuestra vida delante de Dios y lo que la palabra nos dice, ¿no? Que paremos nuestros caminos, que examinemos nuestra senda, que preguntemos por las antiguas y buenas, y Él nos dirá por dónde caminar. Bueno, pues sabéis que este programa y esta emisora está respaldada por la Fraternidad de Pastores, que son los que respaldan espiritualmente todo lo que hacemos aquí, y eso es una garantía de que el Señor nos acompaña y de que todo está en orden. El programa está producido por Iglesias del Monte, Iglesias Evangélicas del Monte, que cada día, gracias a Dios, vamos creciendo, no porque la Iglesia del Monte sea nada, sino porque forma parte de la Iglesia en Málaga, en España y en el mundo, y la Iglesia está creciendo para gloria de Dios. Antes de presentaros a nuestro protagonista de esta mañana, aunque el protagonista siempre es el Señor, quiero recomendaros un libro que me está impactando. Aquí os lo enseño. Se llama Cambios Profundos. Cambios Profundos. Y está escrito por Nicolás Tranchini. Nico para los amigos. Es un pastor querido, anciano de la iglesia del Cónsul. Y ha escrito de verdad algo muy interesante acerca de cómo saber si los cambios que se están produciendo en nosotros son reales y profundos, son superficiales y aparentes. Y de verdad el libro no tiene desperdicio, lo podéis encontrar en Amazon y se puede comprar en algunas librerías, no sé en cuáles todavía. De hecho, tengo la palabra de Nico de que va a venir al programa también a hablarnos de su vida y a presentarnos este libro, pero me dio autorización para que lo fuera promocionando porque sinceramente considero que es muy bueno y que merece la pena leerlo y escudriñarlo. Muy bien, pues como os decía, hoy tenemos a un invitado al que yo le tengo mucha estima y mucho cariño porque nos conocemos desde hace 20 muchos años, ¿verdad, Iván Lermo Samaniego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Acércate un poquito más al micro. Muchas gracias, bien, Juan. Y bueno, gracias por la invitación de poder estar aquí. Y también un saludo para cada uno de los oyentes en esta mañana. Bueno, Iván y yo tenemos muchas cosas en común. No por nuestro trasfondo cultural, pero sí por nuestras vivencias, ¿verdad? Hemos compartido muchas cosas juntos en más de un cuarto de siglo. Sí, es verdad. Desde que nos conocimos, ¿qué edad tenías tú, Iván, cuando...? Llegué a España, bueno, aquí concretamente a Málaga en el año del 91. El 91, y yo me convertí en el 89, o sea, llevaba 2 añitos en la iglesia cuando lo conocí. Pero bueno, antes de ir adelantando cosas, nos gustaría conocerte, porque como siempre decimos, lo que pretendemos no es mostrar una parte que es la más visible siempre, la ministerial, el puesto que se ocupa, que por cierto no lo hemos dicho, pero él es anciano de hace muchos años en la Iglesia del Monte, está también como anciano en la Iglesia Árabe, está también como director de la agencia misionera PMI en Málaga, y seguramente se me escapa alguna cosa más, pero él, como es tan modesto, no querrá ni referirla. Y bueno, esos son títulos, pero lo importante es el trabajo que él realiza, con el amor que lo hace y la carga que tiene por extender el Evangelio más allá de nuestras fronteras, ¿verdad? Esa es tu pasión, ¿no? Sí, que el Señor la conserve. Y no solo eso, la multiplique, ¿no? Amén. Amén. Muy bien, Iván, pues cuéntanos algo de tu principio, de tus padres, de tus abuelos, en qué contexto naciste, no sé. Estuvo aquí Felipe Vázquez, que viene de la parte de México, de los Chiapas, y nos contó de que sus antepasados eran indígenas de allí, y fue muy interesante. En tu caso, dinos de dónde eres. Sí, bueno, soy peruano y creo que soy una mezcla
entre la cultura inca, evidentemente, porque en Perú es la cultura autóctona, pero mis padres, los padres de mis padres fueron emigrantes, algo que creo no sabías, ¿no? Sí, por el apellido, pues bueno, más o menos investigando, vinieron de Italia, y, sí, de Italia y creo que de aquí, Samaniego, de España, ¿no? Pero eso fue hace muchos años y bueno, yo nací en Huancayo, es un pueblecito que está más o menos a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Madre mía. En el altiplano. Y eso es como ir a Sierra Nevada. Sí. Y Sí, tener la ciudad en Sierra Nevada, qué barbaridad. Sí, un clima así parecido al de Ronda, allí es donde yo nací y pues allí fue donde conocí también al Señor y sin pensar que luego Dios me llevaría a varios lugares del mundo. Sí, y sí, aquí sí. también. Sí, sí. O sea que Lermo es italiano y Samaniego es probablemente que sea español, ¿no? Junto con la mezcla inca, o sea que por eso tu carácter fuerte, ¿no? Y el de tus padres, ¿no? El de tu padre tiene temperamento también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aunque tú estás muy moldeada ya por el Señor, Sí, ¿eh? Ya no es el que era, ¿eh? Queda, y lo que queda. Gloria a Dios. Nieves Colmenares también tiene mucho carácter. Sí, sí, ahí estamos conociéndonos. Bueno, entonces me dice eso, que fueron inmigrantes, no conoces los detalles de tus abuelos, ¿no? No mucho, excepto que bueno, sí, cuando ellos llegaron, con muchos emigrantes, fueron a la selva, porque había muchos terrenos para cultivar y todo eso, ¿no? Y al Amazonas, ¿no? Al Amazonas, sí. Perú tiene una parte del Amazonas. Ajá. Y es allí donde nacieron también mis padres. Y luego ellos emigraron a la vez al interior de la ciudad, del país, perdón, a Huancayo, que está más hacia el centro, por motivos de trabajo. Mi padre fue eso lo que le obligó a salir, el trabajar y establecerse, pues habiendo nacido en la selva con un clima tropical, sí. Ir al altiplano que hace frío. Y bueno, él me cuenta que su interés era eso, encontrar trabajo, sacar a su familia adelante y así, ¿no? Claro, ¿y en qué trabajaba tu padre en la selva? ¿Cuál era su ocupación? ¿O era muy niño cuando se trasladó a la ciudad, a Huancayo? No, él, curiosamente, él quedó huérfano muy pequeño, eso es algo que marcó mucho su vida y por eso tenía un carácter fuerte también. Y entonces él, hasta jovencito, 13 años por ahí, estaba en la selva cultivando, ¿no? El café, cultivando los aguacates y haciendo la vida ahí que la gente hace, ¿no? En la agricultura y todo eso. Pero él deseaba salir a las ciudades y tenía anhelo de trabajar como mecánico. Y entonces, ¿pero él tenía idea de eso o era algo que se le... No, algo que se le ocurrió porque tenía un tío que tenía una gasolinera cerca de, bueno, en una de las ciudades entre la selva y la sierra. Y a él se lo llevó un tiempo para trabajar en esa gasolinera y era una gasolinera así sencilla de aquellas épocas, ¿no? Y allí él empezó a ver los camiones y los coches y todo eso, entonces ahí nació un poco su inquietud de por qué no trabajar en algún taller y empezó a trabajar en otra ciudad que se llama Tarma y luego ya él dijo porque quería mejores condiciones de vida y es así que emigra a la ciudad de Huancayo y ahí empieza a trabajar hasta que forma su propio tallercito. Ah, qué bueno. ¿Y a tu madre dónde la conoció? ¿Allí en Huancayo o ya se conocían de la selva? De la selva. Justo ellos, es curioso, ellos eran casi familia cercana, porque así era en la selva en aquellos tiempos, ¿no? Las familias eran cercanas y muchas veces se casaban entre primos o gente muy cercana, ¿no? Y ellos se conocían desde muy pequeños. Y bueno, ya se gustaban y se casaron muy jóvenes también. Mi madre con 15, él pues casi entre 19 y 20. ¿Y ellos eran católicos o qué religión practicaba en la selva? ¿Cómo era la cosa? ¿Tú sabes cómo fue? Sí, bueno, ellos por lo que me cuentan católicos, ¿no? Católicos, pero no practicantes, ¿no? Y una mezcla un poco entre catolicismo y también evidentemente ahí en Latinoamérica el catolicismo está muy influenciado, mezclado, también con prácticas populares de ahí, ¿no? Que ya no están ni las prácticas del catolicismo, pero ellos vivían en eso, ¿no? Bueno, y los hijos vinieron, hablo de tus padres, ¿tú eres el mayor? No, soy justo el último.
El último, el Benjamín. ¿El mimado puede ser? Sí, sí, un poco. ¿Cuántos hermanos sois, Iván? Somos 6. 6. 3 hombres y 3 mujeres. Ajá. Y yo el último, ¿no? Y digamos, ¿tú no viviste el traslado a Huancayo? ¿Tú naciste en Huancayo? Sí, yo nací en Huancayo. Ajá. Ellos estaban ya afincados ahí. Ajá. Y Connie, ¿cómo fue tu infancia con tus hermanos, con tantos hermanos? Eso es como un equipo de fútbol, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viviste? Bueno, la infancia, bien. También, bueno, por lo que me cuentan y yo recuerdo, era justo así, el más mimado, ¿no? Ajá. Pero cuando tuve unos 13, 14 años, a mi padre, que no era cristiano, ¿no? Hoy sí lo es, pero no era entonces cristiano, pues se le cruzó un poco los cables. Ajá. Se fue con otra mujer. Y eso para mí me marcó mucho. No, es algo que no supe resolver y empezó a haber en mí pues una rebeldía, un rechazo muy marcado hacia él. Claro. Por toda esa situación que yo estaba viendo que se vivía en el hogar, ¿no? ¿Con qué edad pasó eso? Sí, 13, 14 años tendría. La adolescencia 13, ya. Sí, para 15, por allí, ¿no? Y pues todo eso trajo una problemática de... yo perdí interés en los estudios, muchas cosas, porque de pequeño me gustaba mucho estudiar, pero ¿sí? Fue una época así muy difícil, ¿no? Y esta situación en el hogar, pues, de conflicto, ¿no? Claro. Y justo, pero en medio de esa crisis, mi madre fue la que conoció al Señor. Ajá. Y esta crisis, pues, le ayudó a ella a encontrar esperanza, porque ya mi padre decía que se iba, y de hecho, un tiempo se fue. Se marchó. Sí, se marchó. Pero ella se agarró al Señor, ¿no? Bueno, hemos ido muy deprisa porque ahí hay un hueco. ¿Y tu niñez qué tal? Queremos saber de tu niñez, ¿no? ¿Eras buen estudiante, decías? Sí, me gustaba, la verdad, me gustaba estudiar, me gustaba investigar. Yo soñaba en la primaria, soñaba con los laboratorios. De hecho, ya entrando a primero de primaria, segundo de secundaria, teníamos, bueno, la asignatura de ciencias y un día nos llevaron al laboratorio y soñaba. Y lástima que no hicimos muchas prácticas ni muchos experimentos, pero era algo que me gustaba, ¿no? ¿Y tenía muchos amigos en clase o tú eres de pocos amigos? ¿Me quiero decir sociable o reservado? No soy excesivamente abierto, pero... no soy tampoco tímido, ¿no? Y sí, tenía mis amigos, algunos... ¿Te acuerdas del nombre de alguno? Sí, Cachito, por ejemplo. Un saludo para Cachito, sí. Si le puedes enviar el programa, y a tus padres también, que le queremos dar un saludo, le enviaremos el programa. Sí, y a Juan Escobar, que con él tengo más contacto. Ajá. Él está allá, pues... Qué bueno, pues a Juan, te damos otro saludo desde aquí, desde España, desde Málaga. ¿Y a ti qué deporte te gustaba? ¿Fútbol, baloncesto? ¿Qué es lo que te gustaba a ti? El fútbol, un poco más el fútbol. El fútbol, ¿no? ¿Te hiciste un pelotero, un futbolero? No, pero tampoco, sí, el fútbol era lo que más me llamaba la atención, pero no era tanto. Me gustaba investigar cosas, como tu hijo, ¿no? Un poco como sí, si había un radio, lo desarmaba y trataba de ver qué había adentro. Después no lo podía armar y a veces te daban, ¿no? Escúchame, ¿y tu hermano mayor, por ejemplo, qué diferencia de edad tienes tú con el primero o el segundo? Con el primero tendré pues más o menos unos 15 años por ahí. Uf. O sea que también me imagino que te influiría las vidas de ellos, ¿no? En qué trabajarían, o por ejemplo tu hermano mayor, ¿en qué trabaja? Sí, él se fue a vivir a la selva, a trabajar allí, él estaba... A lo antiguo, ¿no? Sí, porque él le apasionaba mucho eso y estudió zootécnica, que era una rama, entonces... entre ser todo lo que es el ámbito de la veterinaria. Ajá. Y parte de las plantas y todo eso, ¿no? Yeah. Algo más. Sí, algo más así. Ajá. Y por eso él se fue a la selva y empezó a trabajar en un programa del gobierno para el desarrollo de proyectos en la agricultura y la ganadería.
y después, bueno, tuvo que emigrar por causa del terrorismo, porque en toda esa zona entró el terrorismo y él, casi salvando su vida, tuvo que salir, ¿no? Bueno, estamos ya llegando a la adolescencia de nuevo, ¿no? Y ya me comentas de esa situación traumática de que tu padre abandona el hogar, y me imagino que tu madre estaría muy afectada y, no sé, quizás tú serías el paño de lágrimas de tu madre, ¿no? Por estar allí, quizás o eran tus hermanas. Sí, bueno, mis hermanas, porque eran mayores, ellas sí estaban cerca de nosotros, pero de los varones yo fui el único que quedó, porque el mayor emigró a la selva, bien al interior, a un lugar que se llama Tingo María, y el mediano emigró a México. Él está casado con una mexicana allí, y entonces a mí me tocó ser un poco el varoncito de la casa. Que tuvo que sostener un poquito con el resto de los hermanos la situación. Sí, pero mi hermana mayor, evidentemente, la mayor de todas es una mujer. Y ella sí, yo recuerdo mucho siempre su entereza, y ella ayudó mucho también en ese proceso, ¿no? Y en este tiempo dijiste que, claro, evidentemente los estudios bajaron rendimiento, me imagino, por la presión de aquel momento, y bueno, estarías en alguna pandilla, me imagino, de amigos, ¿no? ¿Saldrías, no? ¿Cómo estaba la adolescencia entonces allí? Sí, la adolescencia hacia ya la juventud. Entonces, como no rendí mucho en el colegio, mi padre, porque todavía mi padre, después de unos cuantos meses, él volvió. Meses fue. Sí, unos 6 meses por ahí que él se había ido, y algunos días venía y esa situación no estaba por resolver. Luego decidió volver, pero nosotros sabíamos que seguía frecuentando a aquella mujer, pero él estaba en casa y hacía como una doble vida, ¿no? Y entonces él me dijo, bueno, si tú ya no tienes mucho interés de estudiar, tienes que elegir o trabajar, terminar. Bueno, me dijo, haz todo lo posible por terminar la secundaria, y ya luego, si no quieres ir a la universidad, pues tienes que empezar a trabajar, porque si no, ¿de qué va a vivir? Claro. Y entonces él me ofreció ayudarle en el taller. Él tenía un taller un poco grande, con más o menos unos 13 obreros que trabajaban, y bueno, un taller que tenía mucho movimiento. Entonces él me dijo, como ya tus hermanos mayores no están, si tú quieres, vente a trabajar conmigo, y en un futuro tú te quedas con el negocio. Y bueno, pero sí, tienes que terminar la secundaria, ¿no? El bachiller no, ¿no? Sí, bueno, una especie, allí estaba unido, entonces no había, era un sistema diferente. Tú terminabas la secundaria, quinto de secundaria, y de ahí podías ya ir directamente a la universidad. Vale. Y entonces, pues bueno, yo le dije, vale, bien, y empecé a hacer eso. Bueno, terminé la secundaria y luego empecé a trabajar con mi padre allí, y bueno... ¿No tuviste ningún problema con ese trasfondo detrás? ¿Te costó? No, porque a mí, como me gustaba desarmar, investigar, y pues volqué todo eso en los coches, ¿no? Para aquel entonces, un poco así decepcionado, tratando de encontrar sentido a la vida, yo dije, bueno, la meta de mi vida era hacer mucho dinero y tener muchas chicas. Sí, eso era lo lógico, ¿no? En el mundo, ¿no? Sí, y entonces, como ganaba un buen dinero en el negocio de mi padre, pues los fines de semana salía con los amigos, discotecas, chicas, para arriba y para abajo, ¿no? Y entonces, bueno, ya para eso, como durante unos 3-4 años, ya fui cogiendo más experiencia, ya administraba prácticamente el negocio de mi padre. Él había épocas que se iba de viaje y me dejaba, ¿no? Entonces él ya también un poco dejó de frecuentar a aquella mujer. Solo a veces le hacía un lío a mi madre porque era cristiana, cosa curiosa, ¿no? Ella sí se mantuvo fiel. Sí, porque comentaste anteriormente que tu madre en ese tiempo, esa crisis le fue un impulso, un revulsivo para acercarse a Dios, ¿no? Exacto. ¿Y alguien le predicó o fue a la iglesia casualmente? Sí, cosa curiosa, mi hermano, el mayor, tuvo un contacto con un grupo de evangélicos en la selva. Y él un poco que trajo la semilla, pero él no se convirtió tampoco, ¿no? Y sembró en mi madre un poco esos principios, ¿no? Le habló un poco del evangelio. Yo recuerdo que él
en alguna de sus conversaciones hizo énfasis en la Biblia, pero luego él se fue y él tampoco siguió. Pero mi madre en esta crisis fue y coincidió que cerca de donde vivíamos había una iglesia evangélica. Y allí ellos visitaron en una ocasión y este pastor se interesó, empezó a visitar a la familia y allí no, pero era la única. Y entonces yo, como vivía ya en un mundo muy materialista y estaba decepcionado un poco de la vida, ¿no? La vida, ¿no? Y lo único que quería era pues dinero y chicas y asegurar el futuro de alguna manera así. Entonces mi madre continuó y ella nos hablaba, ¿no? Y a veces me hablaba a mí, yo le decía, mira mamá, a mí no me cuentes esos rollos, decía. Para mí es Dios quien, bueno, nosotros, perdón, hemos creado la idea de Dios. No es que Dios nos ha creado a nosotros hemos creado la idea de Dios. Cuando tenemos un problema grande, no sabemos cómo afrontar las cosas, buscamos algo superior, algo mayor, ¿no? Donde agarrarnos. Y donde agarrarnos, ¿no? Y ella a veces casi con lágrimas en los ojos me decía, no Iván, estás equivocado, eso no es así, ¿no? Y claro, la pobre no tenía tantos argumentos porque en el colegio recuerdo que un profesor de filosofía nos había marcado mucho con esta idea, ¿no? Y bueno, yo eso es lo que sacaba, ¿no? Y ella me dice, yo ya Iván, lo único que hacía muchas veces era orar por ti, decirle, Señor, yo no puedo tocarle su corazón, pero tú puedes, ¿no? Y así, y entonces como alguien tenía que llevarle a la iglesia algunas veces, yo le llevaba, pero le acompañaba hasta la puerta de la iglesia. ¿Porque estaba lejos la iglesia? Sí, bueno, ella después de esta iglesia, cerca de nuestra casa, empezó a frecuentar otra iglesia, un poco más lejos de donde vivíamos. Sí. Y entonces yo a veces le llevaba porque tenía mi coche, y ella quería que lo hiciéramos así porque mi padre, aunque él había estado con otra mujer y todo, era un poco celoso. Y ella, bueno, curioso, ¿verdad? Sí, y mi madre, claro, podía haber también haberle dicho, así que tú te has ido con otra mujer, así que te vas por allí. Ella tuvo también sus dificultades, ¿no? Claro. Que ocurren en los matrimonios, pero ella al convertirse siempre trató de ser la pacificadora, siempre trató por las fuerzas del Señor, ¿no? Tratar de traer armonía, perdonó, cosa que no es muy fácil, es algo muy duro cuando ocurren estas cosas en los matrimonios, es muy, yo pienso que solo con la intervención de Dios uno puede resolver eso adecuadamente y haber esperanza para una restauración, ¿no? Entonces, claro, mi padre al ver esos cambios y todo, creo que eso fue también algo que a él le hizo volver, ¿no? Pero él así, había vuelto y no vuelto, ¿no? Porque vivía en la casa, pero todavía sabíamos que por ahí de cuando en cuando veía a aquella mujer, ¿no? Pero bueno, ya yo era el último y los demás ya eran mayores, estaban mayores fuera de casa, pues él vivía así, ¿no? Y entonces en aquella época pues mi madre solo oraba por mí, ¿no? Y entonces yo seguía en mi caminar pues de hacer dinero y logré tener, aparte de ayudarle a mi padre con el taller, logré tener mi propia, una tienda como de autopartes. De cosas de los coches, ¿no? Sí, piezas exacto, de coches, ¿no? Sí, piezas de coches, y así que, bueno, cerca del taller de mi padre. Y bueno, entonces yo luego dije, bueno, tengo que seguir estudiando, porque ya venían cosas más complicadas de motor, y en el taller de mi padre lo más se hacía chapa y pintura. Y tocábamos también cosas de motor, pero no tan profundas, ¿no? Y yo dije, bueno, voy a empezar a estudiar. Entonces empecé a estudiar en un instituto técnico en las noches. Trabajaba por el día y por la noche estudiaba. Y justo en el primer año que estuve estudiando mecánica automotriz en un de estos centros nocturnos, durante el receso, pues todos los estudiantes salíamos allí, y en ese entonces en ese instituto habían también chicas que estudiaban secretariado ejecutivo. Y así que nos juntábamos todos en el receso, y yo y un amigo que tenía allí vimos a dos chicas muy guapas, ¿no? Y entonces nosotros queríamos ligar con ellas, ¿no? Y así que les invitábamos a cafelito y todo, y pues nuestra meta era cualquier día llevarlas a la discoteca y después lo demás, ¿no?
pero una de ellas era cristiana evangélica. Pero ella no nos dijo al principio que era cristiana y no nos empezó a predicar así, ¿no? Era muy amable, sociable, tenía sus límites, ¿no? Y yo empecé a ver en esta chica algo diferente que no había visto en otras chicas o personas, ¿no? Su trato, su amabilidad. Y bueno, nosotros con el deseo de llevarla un día a la discoteca, resulta que ella nos invita a su casa, a tomar un café en su casa, ¿no? Y bueno, como yo y mi amigo estábamos interesados en ella, pues fuimos. Y eso fue algo muy bonito también, porque su casa era muy sencilla, no era una casa lujosa, y nos ofreció una pequeña merienda con el mismo pan que también yo encontraba en mi barriada, pero el trato, había un ambiente de paz, de amor, que te llamó la atención. Sí, me llamó la atención, ¿no? Y luego sí, ya ella nos invitó a su iglesia, para no alargar la historia, nos invitó a su iglesia, y yo, que nunca había ido a la iglesia de mi madre, acabaste yendo a esta. acabé yendo a la iglesia de la chica esta. ¿Te acuerdas cómo se llama? Sí, María Elena. María Elena. Ella, bueno, también tenía llamado a las misiones. Hoy está casada con un misionero brasileño, está sirviendo en Brasil. Gloria a Dios. Y seguimos manteniendo, ¿no? Pues también le envía este programa y le damos un saludo a María Elena. Cuando veas este programa también, bueno, gracias por tu testimonio, porque ella, bueno, y mi mujer sabe todo esto, ¿no? Y bueno, en fin, para no alargar la cosa. ¿Llegas a la iglesia? ¿Y qué te parece la iglesia? ¿Algo raro? Sí, algo al principio así, también algo raro. Yo incluso decía, estos evangélicos, gente rara. Para mí eran raros, ¿no? Pero del mensaje que escuché aquella primera vez, recuerdo dos cosas. Una, que era un pecador. Ajá. Eso nadie me lo había dicho directamente, ¿no? Yo decía, bueno, yo he hecho travesuras, he hecho como todo el mundo, pero pecador, asesino. Eso suena muy gordo. Eso suena muy fuerte, ¿no? Eso yo no soy, ¿no? Pero en aquel momento, cuando el que estaba compartiendo dijo esto, creo que fue, ahora entiendo que fue el Espíritu Santo que me convenció. Es decir, yo recordé todas las cosas malas que había hecho, y sí, había dañado a gente. Me habían dañado también a mí, ¿no? Pero yo también había hecho bastante daño. Y hasta allí no había sido tan consciente. Claro. Entonces aquel momento fue rápido, pero dije, es verdad, yo también soy pecador, tengo que admitirlo. No lo he hecho bien, no soy perfecto, soy pecador. Y la segunda cosa fue que Dios me quería perdonar. Que aunque era pecador, si yo estaba dispuesto a arrepentirme, Dios quería perdonarme y hacer como borrón y cuenta nueva. Y entonces cuando el que compartía allí dijo, ¿quiénes quieren, no? Tener la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados y entregar su vida a Jesucristo, pues yo dije automáticamente, yo quiero, ¿no? Y ¿tu amigo también? Levanté la mano, no, él no. Él después siguió, pero en ese momento fuiste tú. Fui yo. Y entonces al entregarme, pues el pastor dijo, pasen adelante para orar por estas personas que han levantado su mano, ¿no? Y yo no pasé, yo dije que va ahí. Entonces, y justo el tío de esta chica, que de se llama María Elena, era el pastor de la iglesia. Y entonces le dice, mira, dile a tu amigo que pase para adelante, que yo le vi levantar la mano. Y yo le dije, no, dile que no se preocupe, que yo voy a yo lo hago por mi cuenta, ¿no? Y ya en esa semana lo que experimentaba era una paz, ¿no? Cuando pedí perdón a Dios por mis pecados y entregué mi vida, fue una paz que, aunque todo el mundo me levantara el dedo y dijera, mira, tú has hecho esto, tú has hecho aquello, y ya, bueno, sí, lo he hecho, pero me han perdonado. Pero ya está saldado, es algo que está arreglado, soy libre de todo eso, ¿no? Y sí, a la semana siguiente dije, pues si quieren orar por mí, ¿por qué no? Así que la semana siguiente volví y sí salí adelante para que oraran por mí y bueno, le pidieran a Dios que me ayudara a mantenerme firme en esta verdad tan hermosa que había descubierto, ¿no? Y a partir de allí, con eso, pues ya empecé a conocer más la Biblia, a conocer más al Señor y mi vida empezó a cambiar, pero fue Él, la verdad, hombre, yo tuve que disponerme, yo tuve que ofrecerme, pero fue el Señor que cambió mis valores, ¿no? De querer ser el hombre más rico, ya eso pasó en segundo plano,
de querer tener a todas las chicas más hermosas, ya pensé solo en una. Y así Dios fue cambiando mi manera de pensar. ¿Te bautizaste pronto? Y me bauticé pronto, no tuve pegas, porque justo cuando recibí el curso y todo, ¿no? Recibí algunos cursos de discipulado y etcétera, y justo el día que me dijeron si quería bautizarme, yo dije, bueno, ahí decía que seamos obedientes, ¿no? Y dije, Señor, si es una cuestión de obediencia, ¿para qué voy a darle más vueltas, no? Así que decidí bautizarme. Y mi padre, al ver este cambio tan rápido, se empezó a preocupar. Y entonces le empieza a decir a mi madre, ya ves, tú eres la culpable, tú eres la que me has llevado allí, y le ha comido el convivado. Y claro, yo no, mira, fue una amiga, etcétera, ¿no? Y luego mi madre empezó a congregarse en esta iglesia también, ¿no? Y así que los dos empezamos a congregar. Qué bonito. Y así poco a poco Dios empezó a tocar al resto de la familia, hasta que después de varios años mi padre también se convirtió. Hoy es un creyente de verdad fiel, y me sorprendo de lo que Dios hace, ¿no? En la vida de las personas. Yo conozco a los dos y la madre es una delicia de persona, es una encantadora. Y el padre también, además hace unas manualidades tremendas, hace unas casas con madera increíble, que nos regaló una, y un beso para los dos. Os queremos mucho desde aquí, desde Málaga, y espero que estéis muy bien. Y aquí veis, tenemos a vuestro hijo que está revelando su vida, su corazón, y estamos muy contentos de que nos estés contando todas estas cosas, porque dice el Señor que ante todas las cosas guarda tu corazón, porque lo que hay en el corazón es un tesoro, y esto que tú nos cuentas es un tesoro para nosotros, primeramente para ti, así que te damos las gracias por compartirlo. Bueno, y esa faceta misionera, ¿cuándo empieza? Sí, ¿Cuándo surge? ¿En este proceso? En ese proceso. Doy gracias a Dios que la iglesia en la que vine a conocer al Señor era una iglesia con una fuerte y marcada influencia misionera, ¿no? Habían entendido que la razón de ser de la iglesia era no quedarse con eso, sino que compartirla con los demás, ¿no? Y no solo con sus paisanos cercanos, sino aún a los que estaban más lejos, ¿no? Y empecé a entender cosas que son muy claras en la Biblia acerca de las misiones, ¿no? Y vivíamos en todo eso. Y uno de los hermanos que fue como decimos en el lenguaje evangélico, pues mi discipulador, pero fue como el hermano mayor que me ayudó, ¿no? Y este hermano también tenía Juan Cueva, ya está con el Señor. Él tenía una fuerte pasión por los perdidos, por los que no habían escuchado el Evangelio, ¿no? No solo en Perú, sino fuera de Perú. Entonces él, cuando hablaba de que como peruanos podemos hacer misiones, podemos llevar este mensaje fuera de nuestras fronteras, a África, a lugares donde no está todavía muy conocido el Evangelio, ¿no? Donde hay otras religiones que son las más populares, ¿no? Entonces cuando le oían hablar a él como peruano, le decían, no, tú estás loco, ¿cómo vamos a hacer misiones? Para hacer misiones necesitamos dólares. Y bueno, algunos tenían la imagen del misionero alto, americano, que venía, ¿no? A hablarnos y traernos el Evangelio, y damos gracias a Dios por todos estos hermanos misioneros que vinieron, porque ellos dejaron sus familias, dejaron muchas cosas para poder venir, ¿no? Claro. Pero muchos de ellos nos enseñaron que nosotros un día teníamos que hacer lo mismo, y él fue así enseñado, ¿no? Y entonces él decía, no, Dios va a proveer, y nosotros también. A lo mejor nosotros no podemos enviar 100, 200 misioneros, pero podemos enviar por lo menos uno. Si nos unimos todos, podemos enviar uno o una familia, y así, ¿no? Entonces algunos le entendían, otros no le entendían, otros le decían, bueno, ya déjanos de hablar de esas cosas. Y entonces cuando le decían eso, él decía, bueno, si misiones no es para nosotros, si los peruanos todavía en este tiempo las misiones no es para nosotros, entonces vayamos a nuestras Biblias y borremos de la Biblia todo aquello que dice a todas las naciones, a cada criatura, hasta lo último de la tierra, a todos los pueblos. Eso hay que borrarlo, porque eso no es para nosotros, o eso será cuando tengamos mucho dinero, ¿no? Y cosa que no. Y entonces, pero él decía, pero cuidado, el que haga eso
tenga cuidado con lo que dice al final del libro, porque en el final del libro, en el libro de Apocalipsis dice, maldito todo aquel que o quitare o añadiere a esta revelación, que es la revelación de la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, con eso algunos quedaban muy tocados, ¿no? Entonces él oraba por los pueblos y todo, y no solo oraba, no solo hablaba de eso, sino que él hacía eso. Y no era un evangelista de campañas inmensas, aunque todo eso está bien, ¿no? Él era alguien que le gustaba el tú a tú. Sí. Él se concentraba en una persona y ahí estaba, y podía pasar horas con mucho amor y volverla a ver. El evangelismo personal era algo que le gustaba mucho. Y entonces, y así... Fue como él fue realmente ejerciendo influencia sobre tu vida, o sí, Dios a través de él, exacto, ¿no? Exacto. Y como empezó a brotar esa inquietud por las misiones, y cuando aparece esa idea de salir de tu tierra. Sí, fue todo un proceso muy curioso. Así. Entonces, en la iglesia orábamos por las misiones, y concretamente orábamos por España y por Marruecos. Uh-huh. ¿Y por qué estos dos países? Porque justo él había tenido la ocasión de salir en un viaje misionero y había llegado a venir hasta España, y luego haber llegado a Algeciras. El equipo con el que él venía, de latinos y algunos americanos también, tenían la meta de llegar a Marruecos. Ajá. Pero cuando llegaron a Algeciras se asustaron un poco, porque esto es hace 45, casi 50 años atrás, 40 y tantos años atrás, que la situación no es la que es hoy. No había los barcos tan rápidos que hay hoy, claro, ni la situación de Marruecos era, ¿no? A los la viajeros, política, claro. Exacto, los viajeros decían, cuidado, hay otro idioma, es otro mundo, es otra cultura. Sí, que nadie va a Marruecos de vacaciones, vaya. Exacto, ¿no? Y entonces algunos dijeron, mira, por prudencia no vayamos. Y él dijo, vamos, y estemos allí, y vamos a conocer cómo es eso, y luego enviar misioneros, ¿no? Y entonces él deseaba, y al final decidieron no ir. Y entonces él, como no pudo, desde la orilla de Algeciras, levantó la mano diciendo, Señor, envía misioneros al norte de África, al mundo musulmán, envía peruanos, envía latinos. Y luego se regresó a Perú. Sí, se regresó a Perú. Y entonces él vivía con esa pasión, ¿no? Entonces, como era como mi maestro, y muchas veces cuando orábamos, Señor, bendice España, porque España sabíamos de una influencia grande aquí, religiosa, católica, con todo el respeto, ¿no? No quiero menospreciar a los oyentes, pero bueno, con una influencia evangélica más pequeña hace muchos años, ¿no? Entonces él, como cristiano evangélico, evidentemente quería que otros lo fueran, ¿no? Entonces él oraba por España y oraba por Marruecos, ¿no? Y yo decía, amén, Señor, envía misioneros a España. Pero tú no te veías aquí. Yo no me veía aquí, ¿no? Porque yo quería, bueno, casarme, tener mi familia en Perú y todo. Y fue una de estas cosas, que casarme con Malena, ¿no? Ajá. Porque ella ya estaba... O sea, ¿o hicisteis novio? Sí, pero a mí no, amigos, nos hicimos novios por 3-4 meses también, ya, porque en ella no había el mismo sentimiento que yo tenía, ¿no? Y entonces el pastor nos dijo, mejor esperar, ¿no? Y estábamos en ese proceso, y yo oraba, Señor, cámbiale el corazón para que me quiera tanto como yo, ¿no? Ajá. Y Dios tenía otros planes, ¿no? Claro. Pero entonces, claro, poner todo eso en el asador no era fácil, ¿no? Entonces, mi oración era eso, Señor, envía misioneros allá, envía misioneros a Marruecos, ¿no? Y resulta que mi padre me dice, mira, tú estás entre el trabajo, los estudios, la iglesia, tú necesitas un tiempo de descanso, me dice. Y entonces me dice, ¿qué tal? Porque había varios años que yo no había cogido vacaciones, como bueno, la empresa era de mi padre y todo. Sí, sí. Entonces mi padre me dice, yo te pago un viaje a Europa, a España, y con todo pagado. Y tómalo como tu tiempo de vacaciones, ¿no? Para que te despejes, te salgas un poco de esa secta en la que estás metido, ¿no? Pero cosa curiosa, yo allí había empezado a estudiar la Biblia más profundamente, y tenía un profesor que cuando hablaba de misiones, se nos ponía el corazón a 100, ¿no? Y entonces yo estaba orando, le decía, Señor, también, pero si tú en un futuro quieres que yo te sirva en alguno de estos lugares,
haz tú lo que quieras, como diciéndole, pero que no sea yo, que sea otro, porque yo quisiera casarme con Malena, claro, tú tenías tus planes. y yo voy a enviar muchos misioneros, decía, yo voy a sostener a muchos, ¿no? Pero por dentro había como una voz, ¿no? Interna que me decía, no, tú esté dispuesto, ríndete completamente, ¿no? Y sí, eso le comentaba a mi madre, porque ella sí me entendía, los dos éramos creyentes. Entonces ella me decía, ora al Señor, déjalo en las manos del Señor, si Dios quiere, no te angusties con eso, ¿no? Si tú tuvieras que dejar todo lo que me pensaba aquí, déjalo en las manos del Señor. Y cuando mi padre me dice eso, y yo le digo al pastor, mire, mi padre me va a regalar un viaje para esto. Y me dice, Iván, la oportunidad para ir a España también como un viaje exploratorio. Tú ve, descansa, pero de paso mira, ¿no? Como España, ya mi padre ha estado allí y ora. Y entonces justo por ese tiempo yo quería, ya como todos mis valores habían cambiado, ¿no? De hacer empresa, yo lo que anhelaba más era conocer más la Biblia. Y había escuchado de un seminario aquí en España, ¿no? Un seminario muy conocido, que es el que estaba en Alcobendas, todavía está el seminario de Alcobendas. Y llegó a mis manos a través de otro miembro de la iglesia un folleto de este seminario, ¿no? Y yo ya había empezado casi durante un año un estudio teológico ahí mismo en Perú, en Huancayún. Y yo quería continuar, perfeccionar eso, ¿no? Y entonces cuando le digo a mi pastor esto, no, mira, tengo la oportunidad de un viaje y de tal vez poder estudiar ahí. Entonces él me dijo este consejo que nunca olvidaré: ve con el corazón abierto. Que Dios abre puertas, tira, que no, pues regresas y seguimos orando para que en el tiempo de Dios envíe otros misioneros, ¿no? Y así que me vine con el corazón abierto, ¿no? Y recuerdo que el día que ya tenía el billete, el pasaporte y al día siguiente iba a viajar, estaba todavía luchando. Yo decía, porque como que el Espíritu Santo me decía, tú vas, pero yo tengo preparado otras cosas para ti, ¿no? Y solo mi madre sabía eso, después ninguno de mis familiares, ¿no? Porque no lo entenderían también, ¿no? Y entonces yo decía, no, pero Señor, yo no. Y recuerdo algo que quedó muy marcado también justo en esa noche, que era la última noche en mi país, leí el texto de la oración en el Getsemaní, cuando Jesús es la última noche que Él está orando y al día siguiente sabe que lo van a coger, que lo van a matar y todo, y Él sabe que va a ser muy difícil lo que va a venir, ¿no? Pero al final, por 3 veces dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Y yo dije, Señor, perdóname, qué mezquino soy yo, no quiero dejarte mi futuro, no quiero dejarte todo mi plan de vida, y tú diste tu vida, tú lo diste todo, ¿no? Así que en una oración sencilla también le dije, Señor, haz lo que tú quieras. Y así, y bueno, Dios fue abriendo camino hasta que, Bueno, pero entonces, te vas de viaje, pero ¿qué pasa con tu negocio? ¿Qué pasa con tu novia? ¿Qué pasa con eso? Porque tú pensabas volver o no tenías... Tú pensabas volver. Exacto, ¿iba a estar cuánto tiempo en España? ¿Una semana? 3 meses. 3 meses. Ah, 3 meses. Sí, ¿Y el instituto bíblico era así de corto? No, el instituto bíblico ya es una carrera de... Claro, por eso te digo, entonces... ¿Cómo era? ¿Querías hacer el instituto pero tenías 3 meses nada más? Sí, ¿cómo realmente el viaje que yo iba... ¿Era vacaciones? Sí, de vacaciones era un mes, perdón. Ajá. Pero la visa que tenía como turista me duraba 3 meses. Ah, vale. Sí, sí. Mi padre solo sabía que iba a durar un mes, ¿no? Que vale. Luego... y bueno... y solo mi madre y el pastor sabía que si Dios abría puertas, vendría lo siguiente, ¿no? Entonces te vas para allá, sí. Llegas al instituto. Llego a Madrid. Y ni bien llego a Madrid, pues mi primer deseo fue ir al instituto, al seminario bíblico de Alcobendas. Y recuerdo que justo me atendió el hermano José Borrás, que ya está también partido con el Señor. Y entonces en ese momento el seminario estaba a punto de cerrar, porque no había muchos estudiantes, y fue una época difícil del seminario, ¿no? Y entonces él me dice, mira, estamos en esta situación, nosotros no sabemos si vamos a continuar, lo vamos a saber dentro de algunos meses. ¿Que tú quieres esperar? Bien, pero si no, me dice, puedo contactarte con el director del Seminario Evangélico Español en Azuqueca de Henares, que es el seminario de la
de las Asambleas de Dios, y si tú quieres, allí puedes estudiar, ¿no? Si quieres, yo mismo te contacto con él. Y entonces, yo le dije, bien, sí, contácteme con él, a ver si... Y así que después de 2 días, por ahí, ya tuve una entrevista con el director del Seminario Evangélico Español, y cuando yo le hablo sobre un poco mi deseo y mi trasfondo, y él me dice, mira, déjame investigar un poquito, porque traía una carta de recomendación también de mi pastor, por si yo fuera a abrir esta posibilidad, ¿no? Y entonces me dice, bueno, tú ya tienes tu carta de recomendación, pero yo tengo que hablar personalmente por teléfono con tu pastor y constatar que todo esto es así, ¿no? Así que déjame unos 2, 3 días para investigar, y después ya te digo si estás admitido o no estás admitido. Pero como alumno libre ya puedes entrar a tus clases, me dice. Así que esa misma mañana entré a mi primera clase, ¿no? Y luego, curiosamente, al día siguiente, él me dice, mira, ya pude hablar con tu pastor, y sí, me dice que te conoce, tal. Así que ya, si tú quieres, del segundo día estás admitido, ¿no? Ya puedes traer tus cosas, porque era un régimen interno. Y pues ya, yo ¿Tenía dinero para pagar aquí? Y entonces eso es algo muy interesante también. Entonces yo con mis ahorritos tenía más o menos para un ciclo. Los ciclos duran 6 meses, 4 meses eran los que duraban. En el año hacíamos 2 ciclos de 4 o 8 meses, sí, era así. Pero tenía para el primer ciclo, y eso era lo que tenía, ¿no? Y bueno, me matriculé y ya terminé ese primer ciclo, ¿no? Y ya, claro, luego ya notifiqué a mi padre, ¿no? Que yo ya estaba estudiando y todo eso, ¿no? Pero mira cómo Dios había hecho las cosas, que mi hermano mayor, el que estaba en la selva, tuvo que salir. Ahí fue en el tiempo donde él tuvo que salir huyendo, porque vinieron a atacar el lugar donde estaba, y él vino a trabajar con mi padre, y eso fue una oración contestada. ¿Y suplió tu lugar? Sí, que mi padre no lo sabía, pero mi madre sí, porque justo como mi hermano nos decía, mira, allí los terroristas están viniendo, no sé qué hacer, y si irme, no irme, y justo con mi madre oramos, Señor, si es tu voluntad, para que él esté más seguro, que venga a trabajar con mi padre, porque mi padre no era fácil de carácter, y no era fácil trabajar con él, ¿no? Claro. Pero mi hermano, casi obligado por las circunstancias estas, ¿no? No es que Dios hizo eso para traerlo, pero Dios sabía que iba a ocurrir todo eso, claro, ¿no? Y así que él decidió, por su seguridad y la de su familia, venir y trabajar con mi padre, ¿no? Así que eso estaba, mira, Dios lo había como preparado todo, lo había preparado todo, ¿no? Entonces yo tenía para el primer tiempo, ¿no? Y resulta que voy a contar esto porque es algo bonito. Sí, vamos a ser breve, porque quedan 10 minutos escasos. Entonces yo tenía para el primer semestre, y solo me quedaba para el otro semestre, cuatrimestre creo era, perdón, ahora no recuerdo bien, pero en el año hacíamos 2 ciclos así, ¿no? Y tenía, ya terminando el primero, tenía solo $100, no tenía más. Y entonces justo ese día los estudiantes teníamos un culto misionero, era una reunión de misiones, ¿no? Y hacíamos una ofrenda para ayudar a cualquier parte, a cualquier misión en el mundo, ¿no? Y entonces al final del mensaje, pues cuando hicimos la ofrenda, yo estaba luchando, decía, Señor, si lo doy, ya no voy a tener ninguna oportunidad para el próximo ciclo. Si me lo quedo, tampoco $100 no me alcanza para el próximo ciclo, ¿no? Porque era mucho más. Claro. Entonces, pero era lo que tenía. Entonces dije, Señor, lo doy. Y si tú quieres que vuelva al Perú, pues volveré al Perú, ¿no? Y si tú quieres que continúe acá, pues tú proveerás. Y lo di, ¿no? Y entonces a la semana de haber hecho esa ofrenda, y bueno, y estar orando, bueno, Señor, ¿qué quieres ahora?, ¿no? Viene el seminario, recibe una carta, un sobre, con un donante que quería que se mantuviera en el anonimato. Y él dice, mira, yo les envío este dinero, pero quiero que lo uséis para apoyar a alguno de vuestros estudiantes. Que si ustedes tienen que arreglar una puerta, pintar aquí, dejadlo eso. Este dinero yo quiero, si me permitís, que sea dedicado a un estudiante, ¿no? Entonces cuando ellos recibieron, dijeron, bueno, Iván ha venido de Perú,
vamos a dárselo a él. El administrador me dice, mira Iván, tienes el próximo curso todo pagado. Gloria a Dios. Bueno, perdón, no el próximo curso, el todo año, dos semestres, perdón, todo pagado, sí creo, era 2 semestres. Bueno, en fin, Dios se había encargado, ¿no? Bueno, y otra cosa, tú ibas para 1 mes, pero tenías visado para 3 meses, pero aquello duró más. Sí. ¿Qué pasó? Eso también es interesante. Sí, fue también allí, yo entonces empecé a tramitar la residencia ya como estudiante. Y justo el día que voy allí al registro civil en Madrid, en una oficina, me dicen, bueno, tú has venido como turista. Entonces, si tú quieres una visa de estudiante, tienes que volver a tu país y solicitar ahí una visa de estudiante y recién venir, porque esa es la vía normal. Y así que tienes que volverte a tu país. Y entonces, bueno, yo me doy la vuelta bueno, señor, ¿qué voy a hacer? Tendré que volver, ¿no? Y resulta que allí había un hombre alto que nunca lo había visto. Yo pienso que fue alguien puesto por Dios o un ángel. Uh-huh. Y él me dice, ¿tú qué eres? Me dice, bueno, yo soy peruano, digo, y estás queriendo arreglar tus papeles, ¿no? Sí, le digo, ¿y qué te han dicho? Bueno, le dije esto. Y me dice, no hace falta que regreses hasta tu país. Tú puedes solicitar ese visado en el consulado más cercano a tu país. Y en este caso sería Elvas, en Portugal. Uh-huh. Que no hace falta que vuelvas hasta Perú, sino lo solicites al consulado peruano que está en Elvas, en Portugal. Y que eso está por Extremadura, ¿no? Cerca. Entonces, si tú solicitas eso y te lo aceptan, ya no tienes que ir a Perú. Y yo no sabía eso. Entonces el mismo hombre fue al mismo funcionario allí y le dice, déale usted una solicitud de visado al consulado más cercano. Yo no sabía ni que existía eso, ¿no? Entonces el hombre le dio ese papel, él mismo lo rellenó. ¡Qué fuerte, gloria a Dios! Y ya me dijo, mira, esto échalo en tal lugar, que te aceptan, pues ya tienes que ir a Perú. Que no te aceptan, pues ya te tienes que ir a Perú. Y así que justo para mi cumpleaños me vino la carta diciendo que lo aceptaban. ¡Gloria a Dios! Por eso, queridos oyentes, en esta mañana, que ya no queda mucho tiempo, confiar en el Señor. Pasamos diferentes circunstancias en la vida que a veces pensamos que Dios no nos ama o que no somos tan buenos para Él o tenemos poca fe, en fin. Que aún los cristianos tenemos nuestras crisis de fe, ¿no? Pero en medio de todo, sea que seas creyente o no creyente, si no eres creyente, te animo a creer en este Dios que está vivo, que hace milagros. Yo te he contado esto, son experiencias no que me las han contado, que yo las he vivido, ¿no? Y así que te animo a descubrir la maravillosa persona de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero bueno, todavía hay un mundo por delante que pasó después, que no puede contarlo porque el crono es tirano y no nos da tiempo a más, pero hay un montón de anécdotas que él ha vivido aquí, ¿no? Y de hecho, sí, en otro programa podíamos darlo, o bueno, también decir que en su graduación, los pastores de la Iglesia del Monte, Juan Carlos Soto y Juan Carlos Palma, fueron allí porque allí se graduaba una hermana de la iglesia, un matrimonio de la iglesia, y allí conocieron a Iván. Entonces él estaba orando, ¿qué iba a ser de ti, no? ¿Qué oraba, Señor? Sí. Y ahora que termina el instituto, ¿a dónde voy? Sí, pues le dije, Señor, si tú quieres que yo continúe también en España, que sea una iglesia española la que me invite a trabajar con ellos, ¿no? Que esté dispuesto a apoyarme. Que no sea yo, que no sea una iniciativa mía, ¿no? Y fue para mí, bueno, como una contestación del Señor, que ellos me ofrecieron trabajar con ellos. Según me contaron los pastores, dice que cada uno estaba orando en su habitación y sintieron de llevarse a Iván para la iglesia, de aceptarlo en la iglesia. Está hablando de Málaga y estaba en Guadalajara, sí, o sea que no es al lado, y había que sostenerlo. Y Juan Carlos Palmas, por un lado, y Juan Carlos Soto sintieron lo mismo, lo hablaron, se pusieron de acuerdo y en ese mismo día te ofrecieron, ¿cómo fue? Y sí, bueno, me ofrecieron la posibilidad de apoyarme para quedarme, porque yo podía quedarme, pero hombre, de manera ilegal, ¿no? Claro. Yo quería, Señor, porque tenía que tener luego un permiso de residencia como ministro de culto o de alguna otra manera, ¿no? Y necesitaba una iglesia ya debidamente registrada ante el Ministerio de Justicia que pudiera apoyarme en eso, ¿no? Pero la iniciativa salió de ellos. Y la segunda cosa era que era aquí en el sur, y yo le estaba pidiendo al Señor, y si alguna iglesia me pide trabajar con ellos,
y cuanto más al sur sería mejor, porque ya tenía inquietud por el mundo musulmán, por Marruecos y todo eso, ¿no? Y esas dos peticiones la contestó el Señor ahí, ¿no? Entonces supe que era del Señor. Y ahí fue cuando yo lo conocí, un viernes de oración, llegó él y ya coincidimos y ya lo vi, y desde el primer día que lo vi Dios me puso un gran amor por él. Y estamos hablando del año 91, fíjate si ha pasado tiempo, 28 años, llevo 30 años en el Señor, pues 28 años. Y bueno, hemos orado, por cierto, no hemos mencionado a su esposa porque él ya conoció a su mujer allá en Marruecos, ¿no? ¿Tuviste cuántos años de misión en Marruecos? Sí, 6 años en Marruecos y 2 años en Ceuta, pero involucrado así hacia el mundo musulmán. Estuviste allí tiempo, al final Dios cumplió ese llamado y allí conociste a Nayar, ¿no? Sí, y eso también, bueno, Dios fue guiando también porque en Marruecos para casarme con ella me pedían ser musulmán, es lo que la ley exige, ¿no? Pero tal vez para no robar tiempo, en una siguiente ocasión podemos hablar de cómo Dios milagrosamente fue abriendo las puertas. Y solo termino con esto, ¿no? Alguna pasión que cautiva en estos días el corazón. O bien, si sí, vamos a intentar que el próximo viernes vamos a hablar de la biografía ya de sus viajes misioneros, sus experiencias que han sido fuertes, y creo que podríamos dedicar otro programa a eso, ¿te parece? Sí, bien, si este siguiente o si no algún otro. No, pero es bueno que sean seguidos para que no pierda el hilo, porque como lo hagas dentro de un mes ya nadie se acuerda de esto, y creo que al próximo invitado le vamos a pedir que lo posponga y te vamos a recibir si te parece bien. Y ya nos cuentas con más detalle qué pasó cuando te vienes para acá y cómo fue ese proceso. Pues nada, Iván, ya es que no hay tiempo para mucho, la semana que viene, si Dios quiere, tendremos tiempo para más. Y bueno, darle gracias a Iván y al Señor por habernos contado esto, sobre todo al Señor, que es el que ha propiciado todo esto. Y deciros que este programa lo podéis encontrar en Iglesia del Monte Proyecto Vida, ahí podéis ver en ese canal todos los programas de radio que se están emitiendo, editados por orden cronológico. Y recordaros lo que lo promocionaba al principio, el libro se llama Cambios Profundos, no sé si se ve, lo voy a acercar para que lo veáis, Cambios Profundos, por Nico Tranchini. Es un libro que de verdad que os lo recomiendo porque a mí me está ayudando, y lo vamos a dar incluso como consejería cristiana en niveles de formación avanzada, porque es muy bueno, lo recomiendo. Podéis comprarlo, como he dicho, por Amazon, en Editorial CLIE, porque está editado por CLIE. Muy bien. Solo un minutito, medio segundo. Eso. He abierto parte de mi corazón contando parte de la vida de mi padre. Y bueno, quería decir también que hoy en día él es un hombre cambiado, transformado, todo un ejemplo para mí, porque él ha abierto su casa en varias oportunidades, su casita, para que se predique el Evangelio, y es maravillas que Dios ha hecho, ¿no? Aunque él tuvo ese desliz en su vida, siempre fue un hombre muy trabajador y muy esforzado, ¿no? Gloria a Dios, hay que dar honra al que merece honra, y eso es justicia. No se puede contar nada más lo malo, sino lo bueno, ¿verdad? Y sí, me consta de que es un hombre de Dios, consagrado, reuniéndose con la familia, un hombre de fe y de amor por su familia. Así que nada, Iván, nos despedimos de todos vosotros. Gracias por acompañarnos en este programa. Se despide un servidor, Juan Carlos Segovia, y si Dios lo permite, por supuesto, nos vemos la semana que viene en Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Que el Señor os bendiga.